Todo va bien hasta que un día de repente sientes un problema en tu voz. Al principio no le das mucha importancia, piensas que es un resfriado, una gripe, un catarro o una simple noche de fiesta. Pero pasan los días y tu voz no tiene signos de mejora. Después de un par de meses aguantando esta situación, decides acudir a un especialista. Y es ahí cuando descubres la aterradora verdad. Si para una persona que no canta perder la voz es un hecho sumamente traumático, para una persona que usa su voz como herramienta de trabajo, como un profesor, un orador, un cantante, es algo devastador. Y es el miedo más profundo que tenemos los que nos dedicamos a esto del canto. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, ya me lo contarás, porque hoy vamos a hacer un vídeo especial. Vamos a ir en un ranking para ir visitando las peores lesiones vocales. Mi pregunta es, ¿aguantarás todo el vídeo? ¿Te atreverás? ¿Qué son los nódulos? No son más que callos que se producen en el epitelio, en la mucosa de las cuerdas vocales. Estos impiden el cierre perfecto de estas mismas, provocando una voz rota, incluso aireada y fatiga vocal. En los cantantes produce una falta total de agudos, se dificultan muchísimo y en muchas ocasiones desaparecen. Los nódulos no son una lesión grave, pero sí que provocan una disfonía crónica, a no ser que nos libremos de ellos. En la mayoría de los casos, con un poco de rehabilitación vocal, el problema se soluciona y en el peor de los casos, una sencilla intervención quirúrgica te librará de ellos para siempre. Eso sí, siempre se recomienda aprender técnica vocal para que no vuelvas a tener este problema. Yo conozco a personas que han sido intervenidas hasta un total de 3 veces. Los pólipos. ¿Qué son los pólipos? Si los nódulos eran como una especie de callo, los pólipos son una especie de ampolla. Es una lesión más o menos superficial, pero esta no desaparece con rehabilitación. Necesita una intervención quirúrgica. Las causas, las mismas: abuso vocal, forzar tu voz y en definitiva no tener una buena higiene vocal. Lo curioso de esta lesión es que la ampolla se produce en una cuerda vocal, pero el roce de esta provoca un nódulo en la otra cuerda. Los síntomas, los mismos: disfonía, voz aireada, fatiga vocal y problemas para emitir el sonido. Los quistes podríamos imaginarnos que son como una especie de grano ciego. Provocan los mismos síntomas que las lesiones anteriores, solo que estos aparecen en una zona más profunda de la cuerda vocal. Se producen en la lámina propia. ¿Por qué se producen estas lesiones? Cantar con laringitis o bronquitis no es buena idea. ¿Qué cantante famoso ha sufrido de esta lesión? El cantante de Tokyo Hotel, Phil Collins. Es una inflamación en la garganta, en las cuerdas vocales, producida por un agente invasor. Es decir, cuando el cuerpo no puede deshacerse de algo que le está haciendo daño, pone como una especie de almohadilla. Esta inflamación es debida a un reflujo que quema continuamente las cuerdas vocales un día y otro y otro y otro, hasta que a las cuerdas vocales no les queda otra que producir esta especie de almohadilla de defensa. Los granulomas en las cuerdas vocales y en la laringe también son producidos por estar intubado durante mucho tiempo. El tubo que se mete por la tráquea roza las cuerdas vocales y las daña. Por eso el cuerpo reacciona de esta forma, inflamando la zona, creando una especie de almohadilla. Normalmente cuando se soluciona ese agente agresor,
y se hace una rehabilitación vocal, el problema desaparece. Los efectos que tiene esta lesión en la voz es una voz rota, aireada, fatiga vocal, incluso dificultad para respirar y una sensación de cuerpo extraño. Debes tener en cuenta que los granulomas suelen ser bastante grandes. Edema de Reinke. Entre el ligamento de la cuerda vocal y la piel hay una zona gelatinosa llamada espacio de Reinke. Debes pensar en ella como si fuese una bolsa llena de canicas o de rodamientos, de tal forma que la piel queda aislada del músculo, facilitando de esta forma la vibración natural de las cuerdas vocales. El edema de Reinke no es más que una acumulación de líquido gelatinoso en este espacio de Reinke. Podríamos decir que es una ampolla gigante. Los efectos que tiene sobre la voz es voz rota, voz ronca, dificultad para respirar e incluso dificultad para deglutir, para tragar. ¿Qué causa esta lesión? El tabaco. Seguro que tenéis en la mente ese sonido de una voz de fumador. Aquí no hay rehabilitación que valga. Hasta ahora hemos ido con los canapés, con cosas sencillas. Ahora nos metemos en lesiones más graves. Distonía laríngea. ¿Qué es esto? Distonía laríngea o disfonía espasmódica es un daño cerebral. Es una lesión neurológica que provoca espasmos en las cuerdas vocales. Estos espasmos a veces son de constricción, de tensión, de apretar, y a veces esos espasmos son de lo contrario, de que las cuerdas se abren de golpe. Esto provoca una voz totalmente inestable, a veces susurrante, a veces apretada, y en la mayor parte del tiempo es temblorosa. Por si fuera poco, es una lesión que provoca bastante incomodidad, bastante dolor. ¿Qué causa esta lesión? No se sabe con seguridad. Es una lesión a nivel cerebral. Las cuerdas vocales están perfectas. ¿Qué terapias hay para mejorar esta condición? Clavar directamente inyecciones de Botox a través del cuello en las cuerdas vocales. De esta forma los músculos se relajan y la voz vuelve a su normalidad, pero el efecto dura solamente de 3 a 6 meses. También hay terapias alternativas como la meditación que pueden mejorar bastante. Y de hecho te puedes encontrar en internet bastantes testimonios de personas que mejoraron notablemente. Brian Littrell o Littrell parece que sufre de esta condición, aunque yo no estoy seguro. Parálisis de la cuerda vocal. Este problema es que una o las dos cuerdas vocales son incapaces de cerrarse. Provoca voz totalmente aireada, no hay fuerza en la voz, una fatiga vocal muy pronunciada debido al esfuerzo que estas personas tienen que hacer y también dificultad para tragar. Cuando los rayos del sol chocan contra las gotas de lluvia suspendidas en el aire, estas actúan como un prisma y forman un arco iris. ¿A qué se debe esta lesión? Principalmente se debe a fallos en operaciones de bocio o de glándula tiroides. Es una zona muy delicada y los cirujanos a veces pierden un poco el control. Se les va la mano y cortan donde no hay que cortar, paralizando una cuerda o ambas. ¿Cómo se soluciona esta condición? Se suele colocar un implante detrás del músculo vocal. De esta forma lo empuja hacia adelante, acercándolo más a la cuerda contraria, aunque también se puede inyectar grasa del propio paciente. Y si hablamos de fallos quirúrgicos, de mala praxis, podemos ver casos en los que la persona afectada pierde su capacidad de cantar agudos. Es una lesión irreversible. Ejemplos de esta lesión pueden ser los de Bonnie Tyler
y los de Julie Andrews, que tuvieron su voz lesionada para siempre. A partir de ahora vamos a ir con lesiones todavía más graves. Te recomiendo que si eres una persona sensible, no veas esta parte del vídeo. Leucoplasia. ¿Qué es esto? Se presenta como unas manchas blanquecinas en las cuerdas vocales. Generan disfonía y problemas para emitir la voz. Principalmente se deben al tabaco, al alcohol, a una laringitis crónica sostenida durante mucho tiempo y otros factores de riesgo como puedan ser el reflujo y la acidez. Hasta aquí no parece muy grave, pero si te digo que la leucoplasia puede derivar Es cierto que la leucoplasia no tiene por qué ser. Puede derivar a ello, pero no siempre pasa. Así que los médicos harán muchas pruebas para descartar este problema tan serio. Primero se intentará controlar por medio de medicamentos, de inhalaciones, pero si los doctores ven que esto no funciona, no les quedará más de remedio que acudir a la cirugía. A veces la cosa queda solo en un susto, pero hay veces que no. Y ahora llegamos al puesto número 1. Aún estás a tiempo de parar el vídeo, pero si tienes curiosidad, sigamos adelante. Laringectomía. Cuando un paciente sufre de cáncer de laringe bastante avanzado, es decir, ese cáncer se ha comido gran parte de la cuerda vocal y de la propia laringe, no queda otro remedio que extirpar la propia laringe. ¿Y qué consecuencias lleva esto? Tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. La laringe tiene varias funciones. Una de ellas es el habla, producir sonido, pero su principal función es la de separar el alimento del aire, reconducir el alimento hacia el esófago y el aire hacia la tráquea. Piensa en ella como una especie de guardia de tráfico. Ahora bien, ¿qué pasa si los médicos tienen que quitar la laringe a una persona? Que si lo dejaran así, esa persona no podría volver a comer en su vida, porque de hacerlo, la comida entraría directamente a su tráquea y a sus pulmones y se ahogaría. Entonces, ¿qué hacen? ¿En qué consiste esta operación? En desviar la tráquea hacia el cuello, de tal forma que el aire dejará de entrar por la boca y por la nariz, y el paciente se verá obligado a respirar por un agujero en el cuello. Por ello tienen que llevar una especie de válvula de metal o de silicona, la llevan durante bastante tiempo, 1 año y medio creo que es, para evitar que ese agujero se cierre. Estas personas lo suelen pasar mal cuando tienen gripe, catarro, puesto que los mocos se pueden ir acumulando en el estómago y además no pueden sonarse los mocos, por lo que tienen que acudir a lavados nasales y es bastante incómodo. Estas personas deben volver a aprender a hablar. ¿Y cómo lo hacen? Toman aire por la boca y lo llevan a su esófago. Y allí lo hacen salir y lo articulan, como lo haces tú con el sonido que sale de las cuerdas vocales. Es como una especie de erupto. Puesto que cabe poco aire ahí, pueden hablar frases muy cortas. Contra la pubilidad y la última hoja del calendario. A otros pacientes les ponen una válvula que solamente deja salir el aire, nunca entrar. Por lo tanto, sí que son capaces de producir un sonido más continuado y sí que proviene alimentado del aire de los pulmones. Y así de alguna forma sienten que es una voz un poco más natural. Por lo menos el mecanismo es algo más natural.
Los que tenéis cuerdas vocales, que podáis conservarlas. Quienes hablamos con el esófago, que progresemos. Y a los recién incorporados al gremio, o que se incorporen, ánimo y confianza, con la voz de Prótesis. Pero a pesar de todos estos inconvenientes, estos luchadores son capaces de hacer esto, un coro de laringectomizados. Y bueno, yo me despido ya. Ya sabéis que si os quiero un montón, un abrazo de parte de Are. Y hasta otra.